Bueno, a tu et toca posar-nos el vídeo de la tuerca. Val? És un vídeo que parla sobre habitatge públic, jo no l'he vist encara, però bueno, es veu que és molt recomanable i que té molt de suc, segons m'han dit, i després del vídeo doncs farem una mica de fòrum. D'acord? Són 20 minuts. Lo que siempre decimos desde la plataforma de afectados por la hipoteca es que estamos viviendo una situación de emergencia habitacional, de emergencia social, porque el problema de la vivienda nunca viene solo, siempre viene o muchas veces viene acompañado de un problema de empleo, alimentación, salud, etcétera, y que estamos viviendo una situación de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. El IBIMA pues ya no se hace cargo de esto, se va a hacer cargo la empresa Encasa Cibeles. ¿Pero en cargo de qué? Encargo, claro, ya te pones en contacto, encargo es que se le habían vendido una vivienda pública a una sociedad privada y es Encasa Cibeles la que se va a encargar. Entonces, claro, yo tengo un contrato en vigor que hasta que se termine el contrato, pues voy a seguir pagando lo mismo. Pero luego una vez que eso ya se acabe, pues yo no sé en qué condiciones voy a estar. Se creó básicamente por una razón, porque los bancos no daban alternativa habitacional, porque las instituciones públicas tampoco lo daban, y la gente que se quedaba en la calle, la mayoría, no tiene ingresos suficientes para acceder al mercado libre de alquiler. Entonces, viendo la situación tan precaria que había de las familias, se decidió crear la obra social. Cuesta un poco entender la situación en la que nos encontramos. ¿Qué está pasando para que los poderes públicos, que son los que tienen que garantizar el acceso a una vivienda pública, no lo estén haciendo y sean los movimientos sociales los que estén en la práctica impidiendo que se desaloje a la gente de sus casas, ¿no? Las causas yo creo que tiene que ver con unas élites políticas que, a pesar de tener que representar a las grandes mayorías sociales, lo que están haciendo es utilizar los espacios de poder a su servicio para representar los intereses de la oligarquía financiera. Se ha roto la lógica del poderoso puede con el supuesto débil, ¿no? Y eso quizás es lo interesante que sí que ha podido plantear la plataforma Afectados por la Hipoteca y el propio Movimiento por la Vivienda, que en Madrid es bastante más plural y más amplio incluso, ¿no? Y se ha conseguido demostrar que la gente que supuestamente no tenía nada, que la gente que era incapaz porque supuestamente se le presuponía débil, si se junta, si se organiza, si lucha colectivamente, es capaz de dislocar el poder y es capaz de conseguir mantenerse en su casa, conseguir una dación en pago, conseguir un alquiler social, parar los desahucios por medio de la acción colectiva, es decir, derrotar a los supuestamente fuertes y, lógicamente, porque están condenados más tarde o más temprano a perder la batalla. Antes teníamos que salir a luchar porque se concedieran más viviendas sociales, porque hubiesen más viviendas de alquiler. Hoy en día lo que estamos es haciendo protección de las familias ante los ataques de la banca. ¿Cómo ha evolucionado esa lucha? Yo creo que hay una conexión directa, y además hay una conexión directa porque el planteamiento es garantizar el derecho a la tenencia, es decir, garantizar el derecho a la vivienda, y por otra parte luchar contra el endeudamiento perpetuo. Y hay un hilo conductor desde los primeros movimientos por el derecho a la vivienda que se daban en plena burbuja inmobiliaria, que ya empezaban a hablar de algo que yo creo que tenemos que rescatar, que tenemos que empezar a pensar y volver a debatir, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el alquiler social universal, ¿no? El derecho al alquiler social universal, el derecho al acceso a la vivienda de todas las personas, porque hoy lo interesante es que hay viviendas de sobra. De lo que se trata es de que esas viviendas se pongan en manos de la población y se quiten a los acaparadores. ¿Cómo se está comportando la Comunidad de Madrid en materia de vivienda? La Comunidad de Madrid está siendo, yo creo, especialmente dura
en la garantía, o más bien en la no garantía del derecho a la vivienda para las personas que viven en la Comunidad de Madrid. Por una parte, yo creo que en materia de desahucios de alquiler y en materia hipotecaria está poniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado completamente al servicio de las entidades financieras y de esos grandes particulares para llevar a cabo los desahucios sin ningún tipo de miramientos, y en muchos de ellos con especial dureza, o sea que muchos de los últimos desahucios que hemos vivido, que son de vivienda social, ahora podemos hablar de ello, se ve como hay una gran brutalidad policial para llevar a cabo desalojos forzosos sin alternativa habitacional, desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Y luego en materia de vivienda social, pues es la comunidad que está a la cabeza en privatización y venta a los fondos buitre del poco parque de vivienda pública que hay, ¿no? ¿Todas las comunidades autónomas se están portando de la misma forma o las hay más solidarias? No, pero hay una cosa muy curiosa, porque resulta que la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, está incumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda, no está garantizando alternativa habitacional, está privatizando la vivienda pública, y la Generalitat de Cataluña también está incumpliendo sus obligaciones en materia de crear alternativa habitacional a las personas, de garantizar esa alternativa habitacional, y también está privatizando y con los mismos actores. Es una cosa muy interesante para darle una vuelta como unos y otros, supuestamente con dos proyectos políticos diferentes, al final están respondiendo a la misma lógica, que es la lógica de Goldman Sachs, que es la lógica de convertir la vivienda en una mercancía, y es la lógica de acabar con la vivienda como un derecho. Más de 100 bancos han firmado un código de buenas prácticas que propuso el Gobierno. ¿Esto es efectivo? ¿Sirve de algo o no? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese código de buenas prácticas es conocido por el código Guindos, y el señor Guindos, pues bueno, pues procede donde procede, ¿no? Este señor pertenecía a Lehman Brothers, era el responsable de Lehman Brothers, uno de los responsables de Lehman Brothers en la península ibérica, y lógicamente pues ha respondido a las necesidades de las entidades financieras para intentar aguantar ese empujón de la sociedad civil en este conflicto que venimos desarrollando desde hace tiempo. Bueno, hay muchas maneras de participar en la lucha a favor de una vivienda digna para todos y para todas. Una de ellas es la obra social. Me gustaría que me dieseis una introducción, qué consiste esto y dónde podríamos ir a conocer un poco más la iniciativa. Que se están produciendo recuperaciones colectivas, como edificios como el que podéis ver en la calle Monteleón, donde un colectivo de personas ha recuperado un edificio y lo ha vuelto a poner en manos de lo ha empezado a utilizar, ¿no? Ha dejado de estar vacío, y se están produciendo también recuperaciones individuales, muchas recuperaciones individuales de mucha gente que se ve la necesidad de utilizar una vivienda que está hoy vacía y abandonada, ¿no? La realidad es que de la cantidad de personas que hay desahuciadas desde que empezara la crisis en Madrid, muchas de ellas no tienen una situación favorable para encontrar una solución habitacional. Para eso nace la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿De cuánta cantidad de personas estamos hablando aproximadamente para que nos hagáis una idea? En Madrid tiene que haber aproximadamente, yo calculo que unas 15, 20.000 personas pueden encontrarse en una situación precaria y sin tener una alternativa habitacional fija o sin poder acceder al mercado de alquiler. ¿Cómo funciona la obra social? Hay un primer paso que me imagino que es el contacto con las familias e identificar las emergencias sociales de cada una de ellas, ¿no? En todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid hay colectivos que luchan por la vivienda. Entonces, la gente en esta situación lo lógico es que acceda a sus barrios, a sus pueblos. Allí hacen un estudio de la situación de la familia, que no tiene por qué ser solamente afectado de hipoteca, o gente con emergencia habitacional. Pueden haberle echado de hipoteca o no, pueden haber sido desahuciados de una vivienda pública. Es decir, emergencia habitacional es emergencia habitacional. Y entonces se hace un estudio, se valora, se ve la situación, se comprometen indudablemente en la lucha y en participar en el movimiento, y a partir de ahí se hacen talleres para que la gente sepa qué es la obra social, qué supone ocupar, y se les va dando alternativa habitacional. Esa es la relación con las familias, pero luego hay que llevar a cabo la parte logística, es identificar un inmueble, claro. ocuparlo. ¿Cómo es ese proceso? Cada barrio va identificando y hay un mapeo de edificios que están vacíos, que son de bancos, básicamente, y a partir de ahí se ve las posibilidades de y cómo hacer. Pero hay un mapeo, ¿eh?
Eres una persona afectada por esta crisis de vivienda que está azotando a tanta gente. ¿Cuánto tiempo llevas en este edificio? En este edificio desde el primer día, que fue hace 3 meses que entramos. Yo no estoy afectada por la hipoteca, pero por el alquiler sí, que me quedé sin trabajo, sin dinero para pagar el alquiler. Tengo 2 niños pequeñitos y estoy separada y necesitaba una alternativa. ¿Cómo encontraste esa alternativa? A través de Asamblea de Vivienda Centro, que es, como Cristina dijo, una parte del barrio que se juntaron los barrios céntricos para trabajar con un equipo más grande, para poder luchar un poquito más fuerte, aunque aparte cada uno tiene sus asambleas, y a través de ellos. ¿Tú tienes la sensación de que si hubieses tenido que pelear esto sola hubiese sido diferente, bastante ¿no? más difícil. Bastante más difícil cuando estás solo, te viene la policía, viene el banco, te asustan, intentan meterte en miedos y no deberían. Hay mucha gente que le cuesta trabajo entender, y es todo un debate, que a pesar de la emergencia social y este problema tan generalizado, no se sabe si es una excusa suficiente como para ocupar un inmueble que no es de ellos, ni es de los activistas, ni bueno, que no les pertenece. Entonces me gustaría que, para que esa gente pueda entenderlo, ¿dónde están esos límites, no? Vamos a ver, los límites están en la propiedad privada. Yo no voy a ocupar la casa de un señor que es su casa y que se ha marchado de vacaciones, pero es que estos edificios son nuestros. Es que estos edificios los hemos pagado nosotros porque hemos rescatado a los bancos. Todos y cada uno, hasta esas personas que no lo entienden, les han subido el IVA, los impuestos, les han recortado en sanidad, en educación, para pagar una deuda ilegítima que han contraído las entidades financieras. Luego esos edificios son nuestros, son de la ciudadanía y como tal los reclamamos y los tomamos. ¿Qué significa qué consecuencias tienen en las familias estas políticas de privatización en materia de vivienda? Las consecuencias que tengan, no tengan. Las consecuencias que tienen es que una familia se quede en la calle. Las consecuencias es que un niño no tenga un sitio donde estar. Las consecuencias es que amenacen los servicios sociales con que si no tienes un domicilio te quitan a tus hijos. Eso son consecuencias. El resto, la vivienda ha sido privada y ha sido pública, es decir, en Madrid hemos tenido vivienda pública como es el IBIMA, la MV, que las están privatizando y las están vendiendo a fondos buitres, y vivienda privada que cada uno ha comprado. Llegó el ladrillo y todos construyeron a lo bestia. Han construido y ha pasado como este edificio. Quiebran, se queda vacío y prefieren que se deteriore a que lo ocupen las familias. Pues los ocupamos nosotros directamente. No privatizamos, socializamos la vivienda. Y a pesar de esto se ha criminalizado mucho a los movimientos sociales que actúan para proteger y para garantizar esa vivienda digna, ya que los que lo tienen que hacer no lo hacen. Se les ha llamado de todo, se les persigue en muchos aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hoy desalojan este edificio? ¿La lucha se para? ¿La lucha sigue? Primero, se va a luchar a muerte para que no les echen de aquí. Pero en caso de que desalojasen, que no va a ser pronto y que vamos a evitarlo, ya veremos dónde van, ya habremos buscado otro sitio, ya pelearemos. Nosotros estamos peleando por el derecho a techo y el derecho a la vivienda. Y las guerras se ganan batalla a batalla. Y estamos, pues, con alguna batalla, pero estoy convencida de que vamos a ganar la guerra. Ya sabemos que tenemos no cientos, sino miles de personas que están detrás nuestra, que nos apoyan y nos ayudan en la lucha y en todo lo que pueden. ¿Cómo es posible que la administración pública, que es quien tiene que dar una solución a la crisis de vivienda, venda las obras sociales a precio de saldo y además sin tener en cuenta a las familias que viven en ellas? La operación ha sido una auténtica vergüenza, se ha puesto a casi 3.000 familias al borde de una situación desesperante. La gente que tenía un piso de alquiler con opción a compra, sus condiciones varían sensiblemente cuando tengan que ejercer la opción de compra, en un momento en el que mucha gente está en paro, un 25% de la población o un 50% en el caso de los jóvenes. Pues pensemos que estos pisos en su mayoría pertenecen al plan joven, ¿no? Pues gente que no tiene empleo, gente
que no tiene acceso a una hipoteca porque los bancos no están dando hipotecas, pues se les va a obligar a comprar en un momento determinado. Si no pueden comprar, la empresa en Casa Cibeles les va a decir que como mucho se pueden quedar un año en esas viviendas y se tienen que ir. A su vez luego, todas las personas que tenían una ayuda de reducción de alquiler, que son más de una tercera parte del total, en cuanto que acabe su ayuda, que tiene una duración de 2 años, esa ayuda no va a ser renovada porque las casas pertenecen a una empresa privada. Al no renovarse las ayudas, gente que está pagando 90, 100 euros van a pasar a pagar 500 euros por un alquiler. Evidentemente no van a poder y en muy poco tiempo van a estar demandadas para desahuciarlas. Usted opta a una vivienda social, sí, tramita todo lo que se le exige y la consigue. ¿De qué fecha estamos hablando? Pues estamos hablando, a mí, bueno, a mí me la concedieron en el 2008, que fue cuando firmé el contrato. Entonces entré en un sorteo, mi promoción era para gente separada y divorciada, y curiosamente pues entré en un sorteo y me tocó. Y entonces firmé el contrato en el 2008 y hasta la fecha. ¿Qué condiciones le exigían en ese contrato? Bueno, ¿y qué beneficios, claro? El contrato es un contrato de arrendatario con una renta que no llega a 300 euros. Yo estoy pagando ahora porque tiene plaza de garaje, que yo curiosamente no quiero el garaje, y le dije, oye, quitarme el garaje, dice, no, eso va dentro del lote, entonces estoy pagando 289 euros. Y era pues eso, una vivienda social que yo he hecho toda la documentación que me exigieron y cumplí los requisitos. José Luis, pasan los años, sí, y de repente los dueños de tu casa cambian de manos y usted no se da cuenta. ¿Cómo se entera de eso? Pues me entero a través de una carta que nos envía el IBIMA. Entonces la carta, muchos vecinos nos descolocaron, ¿no? Porque el IBIMA pues ya no se hace cargo de esto, se va a hacer cargo la empresa en Casa Cibeles. ¿Pero en cargo de qué? En cargo, claro, ya te pones en contacto, en cargo es que se le habían vendido una vivienda pública a una sociedad privada y es en Casa Cibeles la que se va a encargar. Entonces, claro, yo tengo un contrato en vigor que hasta que se termine el contrato pues voy a seguir pagando lo mismo. Pero luego una vez que eso ya se acabe, pues yo no sé en qué condiciones voy a estar. Y lógicamente en Casa Cibeles, si ha comprado esto es para hacer negocio, es para especular. Hay una pérdida de patrimonio para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Estos edificios han costado en torno a 300 millones de euros y se han vendido por 201 millones de euros. Es decir, el conjunto de la sociedad madrileña ha perdido en torno a 100 millones de euros de su patrimonio. Que eso sí que nos vendrían muy bien para poder pagar escuelas, hospitales, parques de bomberos y toda una serie de servicios que son imprescindibles en una sociedad moderna, ¿no? Pero lo que es más fuerte aún, lo que se ha vulnerado con esto, y para mí es la gran catástrofe, es que en el peor de los momentos, cuando la gente más necesitaba de la solidaridad, de lo que supone un Estado moderno, que es ni más ni menos que la solidaridad para quien no tiene, para quien lo está pasando mal, pues lo que se ha hecho ha sido darles la espalda. La Administración pone a la venta estas casas en junio. El 18 de julio está modificando la ley. ¿Con qué objetivos hace eso? Allanar el proceso. Cuando el 7 de junio se abre a la venta las 32 promociones, se presentan una serie de fondos de inversión, pero ni con los avales suficientes ni con las condiciones adecuadas para poder hacer esta operación dentro de lo que quisiera la comunidad. La comunidad, ojo, saca estas viviendas con un precio base de 168 millones de euros, más bajo aún que los 201 millones de euros, ¿no? Que es como decir, empezamos bajito para que podáis subir algo y podamos salvar la cara. Bueno, aún así no obtiene la respuesta que seguramente está esperando, o mejor dicho, las respuestas que recibe son, lo necesitamos más fácil, ¿no? Pues los lobbies funcionan, y la comunidad en pleno julio, de madrugada, porque esto se aprueba prácticamente a la 1 de la mañana, en una sesión nocturna de la Cámara de la Comunidad de Madrid, y se aprueba una modificación en el reglamento de la vivienda pública para que
pues para que las condiciones sean más cómodas para los fondos de inversiones. Se les permite, por ejemplo, que si pueden demostrar que las casas no consiguen alquilarlas, que directamente las puedan poner a la venta o bueno, con un permiso express que le pueda dar la Comunidad de Madrid y bueno, una serie de condiciones que lo que hace es que sean las viviendas más atractivas para los fondos. ¿Qué supone para una ciudad como Madrid? Porque están cambiando también los modelos de construcción de ciudad, que se construya de esta forma como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estamos en una comunidad en la que cuando Esperanza Aguirre entró a gobernar, ¿no? Lo primero que hizo fue subir el precio de la vivienda protegida, un 33% en el caso de la VPO y casi un 18% en el caso de la VPT. Es decir, pues ese es el tipo de política urbanística que tenemos, ¿no? Es decir, es construir y construir y luego pues ya veremos. Aquí en donde estamos, en el ensanche de Vallecas, no hay un solo equipamiento público construido. Prácticamente no hay nada. Prácticamente no hay nada. No tenemos comisaría, no tenemos parque de bomberos, no tenemos polideportivo, no tenemos fuentes en los parques. El único parque grande que hay está cerrado, es decir, no está terminado. Y como esto, pues infinidad de cosas. Y ese es el ejemplo de Madrid. Y ante todo eso, y recapitulando, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo es ese modelo de ciudad justo que proporcione vivienda digna para todos? ¿Cuáles son esas acciones que habrían que tomar o esas alternativas políticas que deberían asumir? Bueno, pues de momento deberíamos empezar a pensar en que la construcción debería estar muy restringida a espacios en los que sea, vamos a decir, imprescindible. Y antes de llegar a eso, pues tendríamos que intentar que hubiese una ocupación de las viviendas existentes con promociones al alquiler, donde la gente tuviera un acceso facilitado, ¿no? Y donde realmente se pudiera usar los medios ya disponibles. Luego tiene que haber una ordenación mucho más clara de los servicios de los que podemos disponer en función del número de población que haya, etcétera, ¿no? Y desde luego una mejor regulación de esos espacios, ¿no? No como se pretende en la revisión que se quiere hacer al plan general, y es que cualquier parcela, sea la que sea, en cuanto que alguien presente un proyecto, puede ser desclasificada y dedicada a lo que se pretenda, ¿no? Necesitamos una ciudad más descentralizada, donde los espacios que hay integren zonas productivas, donde la gente no tenga que desplazarse una hora en transporte público para llegar a su centro de trabajo. Necesitamos acercar los servicios a la ciudadanía, ¿no? Donde no haya unas zonas con el desequilibrio territorial que actualmente hay, donde prácticamente todos los barrios del extrarradio, que en su día fueron poblaciones anexionadas a partir de los años 50, pues tengan los servicios que cualquier municipio de los alrededores de Madrid con más de 50.000 habitantes, que bueno, no nos acercamos ni de lejos, ¿no? Bueno, pues esas son una parte de las muchas soluciones que seguramente habría que aplicar. Posem la llum i es veien les cares.